buenas. Somos los residentes del Servicio de Cirugía General y Aparato Digestivo. Yo soy Zavala Esther y vamos a hablar sobre la oclusión, suboclusión intestinal y el algoritmo de manejo en el hospital. Para contextualizar un poco esta patología, decir que son los motivos de consulta más frecuentes en la urgencia, representando un porcentaje alto de las consultas por dolor abdominal y representando el 20% de los cuadros de abdomen agudo. De las cirugías urgentes que solemos realizar, las cirugías por oclusión suelen ser en torno a un 16%. En cuanto a la clasificación, pues nos podemos basar en la patogenia, cuando tenemos una oclusión mecánica, en lo que es un ilio mecánico, o funcional, cuando es atonómico o paralítico. Según el grado, pues es una oclusión completa o parcial, cuando es una suboclusión. Y la localización, lo más frecuente es que se localice a nivel del intestino delgado y en un 20% a nivel del colon. La etiología, pues tenemos que descartar algo intraluminal, un cuerpo extraño, o algo para indicar un tumor, cuando comprime por fuera el intestinal, pues algo extensivo. Como ya he dicho, lo más frecuente a nivel del intestino delgado, la etiología más frecuente va a ser por adherencias bridas en pacientes, sobre todo cuando tienen ya un antecedente quirúrgico, y un pequeño porcentaje va a ser por bridas congénitas. Siempre tenemos que descartar una hernia encarcelada, crural, inguinal, una ventilación complicada y también tener en mente pues, otras patologías como es un tumor primario, metástasis, carcinomatosis, hilo biliar. En cuanto al colon, lo más frecuente pues un cáncer, un tumor colorectal y los pacientes bariátricos, los que tienen una reconstrucción, sobre todo en Liderox, pues decir que la prevalencia de obstrucción es en torno a un 6% y lo más frecuente es que sea por una hernia interna, que luego explicaremos lo que es. En cuanto al colon, decir que la clínica va a depender de dónde se localice el tumor. Lo más frecuente es que sea distal ángulo esplénico, sobre todo en el sigma. Los síntomas pueden ser un poquito más crónicos, progresivos y ya como viene a la urgencia pues van a ser más agudos. La complicación más frecuente de un cáncer colorectal va a ser la obstrucción, que puede ser un debut en hasta un 30% de los pacientes. La oclusión por colon también se puede ver a las adherencias posteriores previas y también al bólvulo, que no es tan frecuente, pero sería la tercera etiología más frecuente en la oclusión del colon. El bólvulo va a ser una rotación de un segmento de colon sobre su mesenterio y lo más frecuente es que se localice a nivel del sigma. En este caso tenemos que ver si la válvula ileocecal es competente o no. Si es competente, el mecanismo de la obstrucción sería como una sacerada, que teníamos dos sitios esperados y un segmento pues, excluido. Y en estos casos sí que hay más riesgo de que se dilate más el ciego y se pueda llegar a perforar. En cuanto a la fisiopatología, pues en estos pacientes tener en mente que es una situación de hipovolemia, se va a dar una deshidratación progresiva con sus alteraciones hidroeléctricas y también, esto se debe a la alteración sobre todo del tercer espacio. Entonces hay una posibilidad de que el paciente pueda evolucionar hacia un shock hipovolémico. También se da una alteración de la flora intestinal y la translocación bacteriana y como complicación así más grave o más frecuente sería la isquemia intestinal, que puede estar presente hasta un 7 o 40%. Como ya he dicho, más riesgo cuando es una oclusión en asa cerrada y esto podría evolucionar hacia una perforación y una peritonitis fecal. En cuanto al diagnóstico, pues aquí unas claves, empezar por una anamnesis, una buena exploración, nunca olvidarnos, explorar el abdomen y siempre la zona inguinal y realizar siempre también un tacto rectal. ¿Qué nos cuenta el paciente? Pues el paciente va a venir con un dolor abdominal, que al principio igual era solo una molestia y ahora ahora es un poco más dolor. Lo va a contar tipo cólico, centro abdominal. Cuando la instalación es rápida y también tenemos una confirmación radiológica, podemos sospechar un válvulo. Cuando el dolor es más fijo, podemos pensar en una isquemia. O cuando progresa hacia una zona más focalizada y constante, pues tendríamos signos de irritación peritoneal. Y en otras ocasiones, cuando aparece muy fuerte un dolor súper intenso, pues podría sugerir una perforación intestinal. Siempre preguntar al paciente por las deposiciones o la emisión de los gases, también preguntar su hábito, cuál es el hábito intestinal habitual. Luego nos va a contar también sensación de distensión abdominal y finalmente van a aparecer ya las náuseas y los vómitos. No tan frecuente, pero podríamos también tener hematoquecia y en estos casos pues, más frecuente con el tumor, una isquemia o algo inflamatorio de la mucosa. En cuanto a la exploración física, hay que atender principalmente a las causas más frecuentes que nos pueden venir por esa clínica. Ya hemos explicado que las bridas hernias cáncer sería, por lo tanto, en una inspección podemos ver a simple vista una tripa que va a estar completamente distendida, timpánica,
puede estar más o menos dolorosa en función de lo que nos encontremos dentro de la tripa. Si hay perforación, estaría ella con cierta defensa. Luego no nos tenemos que olvidar de buscar las hernias, que es muy importante, no se nos puede pasar por alto. Y por último, hacer un tacto rectal. En cuanto a las pruebas básicas que hay que pedir de analítica, pues, los 3 tubos básicos, que sería el hemograma, iones y hay que ver PCR, bueno, principalmente reactantes de fase aguda y gasometría. En este caso, la analítica en cuanto a la situación del paciente es inespecífica. Así que es importante saber que hay ciertos marcadores que nos van a hacer sospechar sobre la situación de toda la tripa del paciente, sobre todo si se está isquemizando o si hay más o menos inflamación, que podrían ser los leucos y los reactantes de fase aguda. A nosotros, por ejemplo, una alta sospecha de que se está produciendo o se está empezando a presentar ya isquemia, puede ser, por ejemplo, una elevación de leucocitos por encima de 16.000. Eso no implicaría que pueda haber cierta isquemia ya estableciéndose. Pero es todo bastante inespecífico. Gente por encima de 16.000 luego por tanto tampoco no es específico. En cuanto a las pruebas que se van a empezar a realizar, tenemos 3 tipos de pruebas, ¿no? La radiografía, la ecografía y el TAC. De ellas la ecografía la vamos a descartar porque por la interposición de aire entre la pared y las asas no se va a poder ver, bueno, no es rentable. Por lo tanto, nos vamos a quedar con la radiografía y posteriormente el TAC. En cuanto a la radiografía, saber que tiene una sensibilidad y una especificidad importante, un 60-57% de especificidad. Saber que con realizar únicamente la radiografía en supino sería suficiente, dado que ella es la que nos va a permitir ver principalmente si tiene niveles hidroaéreos o no, si hay gas distal, si no hay gas distal, si hay predominio líquido, si hay predominio de gas. Y luego la técnica de la radiografía en bipedestación se podría realizar también, pero bueno, que no nos va a aportar ningún tipo de información adicional. Los hallazgos, pues bueno, ya los he comentado. Dilatación de las asas, habitualmente más de 2,5 o 3 centímetros. Podemos encontrarnos el típico collar de perlas o cuentas, niveles hidroaéreos a diferentes niveles o generalizado. Y luego una triada básica que es la triada de Rigler, que ahora os enseño. Ya la radiografía nos puede dar cierto patrón que nos puede hacer diferenciar entre un hilio funcional y una obstrucción mecánica. En el hilio funcional tenemos una dilatación generalizada de predominio gas y el gas distal, es decir, el gas puede estar por todas las áreas intestinales y colon. Hay que diferenciar 2 entidades importantes, que serían el asa centinela y el hilio paralítico. El asa centinela es reactiva a una situación, puede ser, por ejemplo, una infección, como puede ser, por ejemplo, abscesos hepáticos, peritonitis, que producen una dilatación aislada de una asa intestinal. Y luego estaría el hilio paralítico, que sería la dilatación generalizada. En el caso de la obstrucción mecánica, tenemos una dilatación hasta la zona de stop, hasta la zona en la que se produce el cambio de calibre. Habitualmente no suele haber gas distal, si no estamos hablando de suboclusiones en las que puede presentar algo de gas distal, muy poquito, y principalmente de predominio líquido. En esta zona de aquí vemos 3 radiografías. En la primera vemos una dilatación generalizada de asas de intestino delgado y colon, como se puede ver ya por el marco cónico, que haría suponer que este paciente tiene probablemente un hilio paralítico. En esta radiografía de aquí vemos una dilatación gástrica importante, una dilatación de asas de intestino delgado también, y en esta zona de aquí vemos un lito, y luego si nos fijamos bien, en esta zona de aquí hay un poco de aerobilia. Eso es lo que se conoce como la triada de Rigler y hace referencia al hilio biliar, que es indicación quirúrgica. Y por último, esto, como vemos la dilatación tan exagerada, ¿no? Que sería la dilatación del colon. Para diferenciar una dilatación cólica de una dilatación del intestino delgado tenemos que ver las austras, ¿no? Que serían las fibras que engloban el colon. En este caso vemos que no llegan hasta el lado contrario, por lo tanto hacen referencia, mira, esto de aquí por ejemplo, hacen referencia al colon. Bueno, perdón. Y el silencio que hay posterior a la estenosis, ¿no? Que vemos que por aquí ya no hay paso de aire. En cuanto a los niveles hidroaéreos, sí que es verdad que hemos estado comentando que son importantes para diagnosticar o el diagnóstico de sospecha de la suboclusión o oclusión intestinal, no siempre significan esta entidad. Saber que pueden aparecer en otras patologías, como puede ser, por ejemplo, en los hilios paralíticos, gastroenteritis, por algunos fármacos, y lo único que indican es una cúmula normal de líquido y gas en el intestino delgado. En cuanto a
los que son sugestivos de oclusión, suboclusión, son los que aparecen en diferentes niveles en la propia placa, cuando son de más de 2,5 centímetros, diferente altura, el collar de cuentas o de perlas y luego la tirada de riglero, aunque sea menos frecuente. La ecografía ya hemos comentado, que tiene mucha limitación por el gas, y luego el TAC. El TAC sí que es verdad que es la técnica más sensible y específica de las tres que hemos comentado. Sí que es verdad que tampoco es necesaria en las situaciones en las que tenemos una alta sospecha de suboclusión intestinal en un paciente con el clásico síndrome adherencial, por lo tanto no estaría indicado realizarla en un paciente con una sospecha de síndrome adherencial si no tiene marcadores de que nos tengamos que preocupar, ¿no? De que tengamos de complicación. ¿Qué nos permite ver el TAC? Pues principalmente la etiología de la suboclusión o obstrucción. El punto de transición, el giro del meso, el patrón en vía de Pan, nos permite ver también signos de complicación, como puede ser líquido libre. Luego, lo que serían los hallazgos sugestivos de sufrimiento y isquemia, se realiza el TAC principalmente para determinar estos tipos de marcadores, que sería un engrosamiento mural, alteración del realce de la pared intestinal, cuando nos encontramos edema, ascitis, ingurgitación del meso, congestión venosa, neumatosis intestinal, en estadios ya más avanzados, gas mesentérico portal y el líquido libre. En estas placas en estos de aquí, lo que vemos es principalmente neumatosis, en esta zona de aquí también, aquí un poco patrón en miga de Pan y también cierta neumatosis. Y en esta zona de aquí vemos un remoño del mesenterio. En cuanto al tratamiento, hay que decir que la gran mayoría de los pacientes que vienen con una suboclusión, en este caso suboclusión o oclusión intestinal, la gran mayoría tienen un tratamiento conservador. Vamos a manejarlos de forma conservadora y tienen una tasa de éxito muy alta, con un 80-90%. Hay que hacer diferencia en dos tipos de pacientes. Los que han tenido un tratamiento quirúrgico previo y los que no, es decir, los que la cavidad abdominal es virgen o no. En ellos, con un abdomen virgen, la tasa de tratamiento quirúrgico va a estar, en función de la serie de casos, desde el 31 hasta el 83%. A pesar de que se opera el paciente, saber que no siempre se identifica una etiología exacta, no sería la primera vez que se hace una laparotomía en blanco en un paciente que se sospecha un cuadro de síndrome adherencial que no avanza, y el pilar de tratamiento, por lo tanto, va a ser el tratamiento conservador. Hay que hacer un reposo digestivo, un reposo intestinal, una reposición hidroelectrolítica por el tercer espacio que ha comentado Esther, y la descompresión intestinal con la sonda nasogástrica. Hay un método, más que método, el gastrografía, es un tratamiento que, se ha visto en varios estudios, desde hace tiempo se está viendo que es eficaz en el tema de las suboclusiones intestinales. Es un medio de contraste hidrosoluble con solución hipertónica, por lo tanto, al tener una solución hipertónica, lo que nos permite es disminuir el edema de la pared intestinal y además aumenta la contractibilidad del músculo liso y, por lo tanto, permite en muchas situaciones disminuir la estancia hospitalaria de los pacientes que, sin la administración de gastrografía, la suboclusión intestinal se va a resolver espontáneamente. Saber que hay un cierto riesgo en su administración, que sería un paciente que ya nos está con vómitos, si no se le pone una sonda nasogástrica, si vemos que en la placa tiene una dilatación del estómago importante y le damos gastrografía directamente, la probabilidad de hacer vómitos con el gastrografía es elevada, por lo que hemos comentado, por el aumento de la motilidad, ¿vale? Entonces es importante primero poner la sonda nasogástrica antes de su administración si el paciente tiene el estómago. En cuanto a el tratamiento quirúrgico, se pueden hacer o bien laparotomía o bien laparoscopia. ¿Qué es indicador de que la laparoscopia va a tener éxito? Cuando tiene menos de 2 laparotomías, lógicamente, si no tiene laparotomías previas, si la única cirugía que tiene es una apendicectomía y cuando no se sospechan múltiples adherencias. Es decir, un paciente que no se interviene previamente, un paciente que igual se interviene previamente, pero en regiones igual, una vesícula o lo que sea. En cuanto al algoritmo, al manejo diagnóstico, nosotros lo primero, voy a explicar un poquito los signos de gravedad para luego no pararme en ellos, que sería cuando el paciente o bien está inestable, o bien cuando tiene signos de peritonitis, perforación, signos de sepsis, o bien alteraciones de los parámetros analíticos, como he comentado, ¿no? Es sospecha sobre todo por los leucocitosis, la PCR muy elevada, que sería lo más importante. Lo de siempre, realizar un buen análisis, una exploración física, acordaros de siempre explorar las hernias y hacer un tacto rectal y la radiografía de abdomen como primera prueba diagnóstica.
Aquí hacemos la diferencia entre dos pacientes. Los pacientes que tienen cirugías abdominales previas y los pacientes que no tienen cirugías abdominales previas. Si empezamos con los pacientes que tienen cirugías abdominales previas, de primeras vamos a sospechar que son adherencias o bridas. En este caso, diferenciamos dos tipos de pacientes. El paciente con signos de gravedad y el paciente sin signos de gravedad. Sin signos de gravedad, vamos a decir cuadro adherencial, obstrucción por bridas y, por lo tanto, vamos al algoritmo de manejo conservador. Mientras que luego lo explicaré, mientras que el paciente que tiene signos de gravedad, ya sea o bien porque esté inestable, habría que valorar realizarle un TAC. En el TAC lo que veremos, lo más habitual, o bien puede ser que tenga un síndrome adherencial que no requiera tratamiento quirúrgico, o bien que tengamos un cuadro complicado con masa cerrada, sufrimiento intestinal ya establecido, o bien signos de isquemia. En cuanto a un paciente, por lo tanto, habría que valorar la cirugía. En cuanto a un paciente que no tiene antecedentes quirúrgicos, lo más normal es que pasemos de bridas a bridas, hernias, cáncer, por lo tanto, exploramos las hernias. Y si no tiene nada de ello, lo más probable es que sea alguna cosa que muy probablemente sea quirúrgica. Por lo tanto, el TAC está indicado en este tipo de pacientes. Como vemos en el cuadradito de abajo, pues puede ser o bien por bridas congénitas, neoplasias, carcinomatosis, hernias internas, cuerpos extraños, que en estos casos habría que valorar el tratamiento quirúrgico. Bueno, esta diapositiva de aquí la voy a resumir un poquito mejor en la siguiente, que sería esta. ¿Cómo vamos a hacer el manejo? ¿Me he pasado? No. Sí. Vale. Entonces, aquí vemos que el manejo de la brida, por lo de siempre, primero empezaríamos con la sonda nasogástrica, dejamos al paciente en dieta absoluta, reposición hidroelectrolítica y antieméticos. Importante, antieméticos, vamos a utilizar siempre el ondansetron. No hay que utilizar los procinéticos porque tenemos una oclusión, suboclusión y por lo tanto pues, el paciente le va a repercutir peor clínicamente. En cuanto a valorar los signos de gravedad y sin signos de gravedad, si no tiene signos de gravedad, lo que hemos comentado, tratamiento médico y con signos de gravedad, de nuevo pedimos el TAC. En este caso, vamos a empezar con el gastrografín. El gastrografín hay que darlo después de hacer la descompresión gástrica. Primero ponemos la sonda nasogástrica, unas 2 horitas, en función de las necesidades del paciente. Si vemos que sigue saliendo contenido, no vamos a dejar esas 2 horas, a pesar de que lo ponga en las guías. Por lo tanto, pues que siga saliendo el contenido y luego ya administraremos el gastrografín. Tenemos que pinzar la sonda nasogástrica, darle el gastrografín 100 mililitros, esperar en torno a 45 minutos, 1 hora, dejar que vaya haciendo su función y luego reconectar nuevamente la sonda nasogástrica, poner la aspiración, siempre aspiración. Entonces, en el caso de que estemos en el manejo conservador, le hemos dado el gastrografín, al paciente le ha sentado bien, vemos que no ha hecho vómitos, que está bien con la sonda nasogástrica puesta, tenemos que hacer una placa. La placa se puede hacer o bien a las 8 horas o a las 12 horas, ¿no? En ese intervalo, dando el tiempo necesario de seguridad pues, para que pueda hacer su función o para que tengamos el gastrografín pasado ya a la suboclusión o oclusión en este caso. Creemos que el contraste está en el colon, en la suboclusión, en la mayor parte de las veces se ha resuelto y por lo tanto podríamos comenzar con el tratamiento, pues podríamos comenzar con la dieta oral, una dieta progresiva. En caso de que el contraste no esté en el colon y no tengamos un pico brusco, un cambio caliente, el pico de pato clásico, en este caso podríamos realizar una nueva radiografía siempre teniendo en cuenta la clínica del paciente y el estado clínico del paciente. Siempre hay que tenerlo en cuenta. Podríamos hacer una placa de control a las 24 horas. En caso de que no haya ningún tipo de contraste, se puede valorar, o bien porque igual se la ha llevado la sonda nasogástrica, o bien porque lo ha aumentado el paciente, se puede valorar administrar nuevamente. Hay que tener siempre en cuenta que la clínica del paciente va a ser la que nos va a llevar en el manejo de este tipo de casos. Si estamos ante un paciente que no evoluciona en 48, 72 horas, en este caso no está indicado seguir haciendo un tratamiento médico conservador y por lo tanto habría que empezar ya una actitud un poco más agresiva. Bueno, la siguiente etiología más frecuente sería una hernia inguinal o crural. La crural pues, ya sería una indicación quirúrgica. Aquí decir que el diagnóstico es clínico, es una exploración física, no hace falta realizar una prueba de imagen y lo que tenemos que descartar es si tenemos una estrangulación o no. Cuando el paciente lleva más de 24 horas de evolución desde el inicio de los síntomas, el riesgo se duplica de tener una suboclusión, o sea, una estrangulación, entonces tenemos que ver un poco qué podemos hacer según las horas de evolución que lleve el paciente. Cuando ya también hay algún cambio tóxico de la piel, si está muy dolorido pues el saco, la piel está un poco más eritematosa, caliente, pues en esos casos también tenemos el riesgo de estrangulación. Cuando tenemos esto y la analítica también es buena, llevamos menos de 24 horas de evolución, podríamos intentar hacer
un manejo conservador intentando hacer una reducción manual. En este caso, nos puede ayudar a colocar la camilla un poco entre el fémur y hacer unos movimientos suaves, localizando el saco, intentando meterlo hacia la cavidad abdominal, siguiendo el canal inguinal, durante los movimientos suaves y nada brusco. Nos podría ayudar cierta medicación, siempre le tenemos que administrar al paciente algo de analgesia o algo de sedación o relajación muscular. Lo que solemos usar es o bien el diazepam intravenoso o intramuscular, se puede dar morfina con midazolam. Lo bueno del midazolam es que el efecto es rápido y corto, y lo bueno del diazepam es que también nos ayuda un poco a la relajación muscular. Entonces, si no podemos hacer esto, llevamos de 24 horas de evolución, sería hacer una cirugía urgente. Si hemos conseguido reducir la hernia y el paciente está estable, se puede dejar unas horas en evolución o mandarlo a casa y tener en cuenta que hay que hacer una cirugía programada relativamente pronto. De esto, sobre todo, se van a beneficiar los pacientes pues, que llevan tratamiento anticoagulante y que nos interesa suspenderlo antes de una cirugía programada para disminuir el riesgo de los hematomas inguinales que se producen después de las cirugías. El siguiente caso, cuando llegamos al colon, una de las etiologías es el vólvulo. Aquí generalmente los pacientes igual ya nos cuentan episodios así de clínica que se ha resuelto espontáneamente y tenemos dos tipos de pacientes, según donde se localiza el vólvulo. En el vólvulo ciego, los frecuentes que sea una mujer joven, pueden ser también gestantes y también pueden presentar otros factores de riesgo, estreñimiento crónico, algún mental o intervenciones quirúrgicas previas. En este caso, tratamiento quirúrgico. Lo más frecuente, como hemos dicho antes, es un vólvulo de sigma. Los pacientes son más frágiles, más añosos, a veces con algo de deterioro cognitivo, institucionalizados, que también presentan estreñimiento crónico. Entonces, en este caso, el tratamiento de elección va a ser una devolución endoscópica. Se hace la devolución de manera urgente y se deja una sonda rectal durante un día más o menos. Entonces, esto va a ser lo más eficaz, con una tasa de éxito bastante alta. Si se ha vuelto a volvular el paciente, se puede plantear otra devolvulación, siempre teniendo en cuenta pues, el estado basal del paciente, si queremos primero hacer algo no agresivo y luego hacer la cirugía. Si hay una complicación, es decir, perforación, el paciente está inestable, pues tiene que valorar una cirugía urgente. Pacientes bariátricos. En estos pacientes, bueno, ya ven un paciente bariátrico o uno que ha tenido una gastrectomía total con una reconstrucción en deluxe. Tenemos que saber que en estos pacientes la clínica es un poco insidiosa. Cuando hacemos estas reconstrucciones, hacemos resecciones o anastomosis de los intestinos y crean unos espacios, unos huecos entre los mesenterios. Entonces, es como si se produjera una hernia que se va colando el intestino en esos agujeros. El diagnóstico es bastante difícil porque puede ser una oclusión o suboclusión que se va metiendo y luego vuelve a salir el intestino, pero es importante tener una alta sospecha clínica porque si se nos pasa por alto, pues el paciente se puede complicar al final. Entonces, en el escáner puede tener algún hallazgo que nos va a confirmar un poco más el diagnóstico y saber que en estos casos el tratamiento va a ser quirúrgico. En estos casos también podemos tener una obstrucción por heridas y esto sería pues, el mismo manejo que la previa, como hemos dicho, en un paciente que tiene cualquier antecedente quirúrgico. En cuanto al cáncer de colon, va a ser pues eso, la etiología más frecuente de una obstrucción a nivel de colon. En este caso vamos a tener una confirmación en un escáner y dependiendo de dónde se coloque el tumor vamos a hacer una técnica u otra. En esto, pero saber que si tenemos un paciente estable y podemos hacer una anastomosis primaria, pues se hace la resección siguiendo pues, la vascularización del colon y si no, pues en otras ocasiones se hace una estoma sin anastomosis. Según donde se localice el tumor, si está en el lado transverso distal o colon izquierdo, tenemos que ver cómo está el ciego. Si el ciego por la oclusión o por una válvula incompetente está muy distendido, ya sea perforado o tiene signos pues, de mala perfusión, se tendría que ampliar la colectomía. Por ejemplo, si estamos en el colon izquierdo, pues hacer una colectomía subtotal. O si estamos en el cáncer de recto, pues plantear hacer una colostomía, estudiar mejor al paciente, decidir o bueno, plantear una neoadjuvancia, pero bueno, tampoco me voy a meter demasiado en esto. También tendremos otra opción que es un stent, que aquí decir que no es un tratamiento definitivo, solo va a ser definitivo en los pacientes que vamos a tener una intención paliativa, no curativa, y normalmente es más fácil colocarlos distal al ángulo esplénico. Cuando tenemos una intención curativa, se podría plantear en un paciente pues, que igual que tiene mucha comorbilidad o ha presentado alguna complicación, sobre todo pulmonar, y queremos esperar a la cirugía emergente programada, y no debe hacerse más allá de las 2 semanas, porque bueno, el stent también tiene sus riesgos. Bueno, aquí hay una guía que se publicó en 2020, saber bueno, unas recomendaciones o
Cuando está contraindicado ponerlo en estén, pues cuando tenemos una perforación tenemos que hacer una cirugía urgente. No va a ser un tratamiento definitivo, pero sí que podría ser como puente a la cirugía en un paciente que queremos evitar una cirugía emergente. Y en el tratamiento, la infección paliativa sí que podría ser el tratamiento de elección en los pacientes seriosos o más comorbilidades. En cuanto a otros tipos de oclusión o situaciones un poco más especiales, oclusión en asa cerrada. ¿Qué es una oclusión cerrada? Pues tenemos en este caso un segmento de intestino que está excluido, está obstruido en dos puntos que están adyacentes entre sí. Entonces, lo que está aislado, pues el contenido de este intestino no puede avanzar ni para adelante ni para atrás y se va a extender mucho más. Y en este caso sí que hay más riesgo de perforación, isquemia. Entonces, el tratamiento va a ser quirúrgico normalmente en estos casos. Puede ser que a la exploración el paciente no presente mucha distensión y lo que va a predominar va a ser el dolor y a veces no hay vómitos también. El escáner sí que nos puede también hacer sospechar más de este cuadro cuando hay un síndrome precolino, que va a ser una reacción del mesenterio, y el tratamiento, como ya os he dicho, va a ser una infección. Estenosis por enteritis herádica. Los pacientes que han tenido una radioterapia por tumores pélvicos previos, la radioterapia produce un daño agudo y daño crónico. Normalmente las oclusiones son más crónicas, es una manifestación más tardía por el daño repetido que se ha ido haciendo sobre la mucosa intestinal en el momento de la radioterapia. Entonces, estos pacientes, por esta razón, también pueden producir obstrucciones. Entonces, el tratamiento es un poco más complejo porque tenemos un paciente que los tejidos no son buenos, son mucho más sensibles, mala cicatrización y cuando los operamos pues tienen un más riesgo de distensia y la mortalidad de la cirugía es más elevada que en otros pacientes. Pacientes con estenosis por enfermedad inflamatoria intestinal. En este caso podemos tener dos escenarios. Un paciente que ya está diagnosticado de una enfermedad inflamatoria intestinal, otro paciente que es un paciente joven que nos está contando pues, que ha tenido ya algunas diarreas previas que no están todavía estudiadas, alguna pérdida de peso y en todos estos casos podemos sospechar un inflamatorio. Normalmente se suele hacer un escáner y aquí saber que la oclusión se puede producir secundaria a una inflamación o secundaria a una fibrosis o cicatrices previas. El tratamiento normalmente de inicio va a ser el tratamiento médico. Cuando vamos a plantear la cirugía, siempre tenemos que empezar con el tratamiento médico, descomprimir primero el intestino. En cuanto a la cirugía, tenemos que ser lo más conservadores posibles porque también es probable que los pacientes requieran más de una cirugía a lo largo de sus vidas. Son pacientes jóvenes, que a veces están desnutridos, tienen tratamiento de musculopresor, todo esto aumenta el riesgo quirúrgico, entonces bueno, hay que ser un poco más cauteloso en estas terapias. Bueno, el hilo biliar ya lo hemos mencionado antes, es una patología bastante característica, pero no es lo más frecuente. La típica triada de biliar en la placa, pues la oclusión, la litiasis ectópica y la aerobiliar no siempre aparece. Muchas veces tenemos un escáner que ya vemos el cálculo y esto se debe a que tenemos un cálculo de vesícula que ha pasado a través de una fístula por el cesto duodenal y normalmente se suele impactar en el hilo terminal. El tratamiento es quirúrgico, hay que hacer una enterotomía, extraer el cálculo y decidir si hay que hacer una resección intestinal, si ha sufrido el intestino o no, y cerrar la enterotomía SEBA. Y ya el tema de la colecistectomía se va a plantear más adelante. Bueno, Vale. Y para terminar, vamos a explicar una serie de casos clínicos. Aquí tenemos una mujer de 65 años con antecedentes quirúrgicos. Se le hizo una resección hepática y por metástasis y una microlectomía izquierda en 2023. Acudió a urgencias por un dolor abdominal de 24 horas de evolución, con náuseas y vómitos, ausencia de posiciones y sin ventroseo. En este caso vemos una analítica que es completamente, bueno, con una PTR un poquito elevada y sin leucocitosis. El resto de la analítica era completamente normal. En este caso le pedimos una placa de abdomen en la que vemos que hay ciertos niveles hidrorarios en diferente nivel, como podemos ver. También tenemos un poco de dilatación del estómago y el resto de la placa, pues bueno, hay un poco de silencio, ¿no? No se ve en el resto de ellas, tampoco hay gas cristal. En este caso, al ser un antecedente muy precoz de la cirugía, se solicitó un TAC directamente y lo que vimos es que había un cuadro de obstrucción mecánica en asa cerrada con mecanismo de volvulación. Entonces decidimos realizar la cirugía a la paciente. Lo que se vio es un líquido seromático, que es líquido de sufrimiento, con una brida que estaba cazando gases de intestino delgado, produciendo un cuadro de asa cerrada. Y nada, lo que se realizó fue una laparotomía exploradora sin más resección de la brida, sin resección intestinal. Las intestinales tenían buen aspecto, por lo tanto no hizo falta la resección. En postoperatorio sin incidencias y la paciente fue dada de alta al quinto día postoperatorio. En este caso de aquí tenemos una mujer de 78 años, lo mismo, antecedentes quirúrgicos, histerectomía.
En este caso tenemos una mujer que viene con un dolor abdominal muy brusco, muy intenso, de menos de 24 horas de evolución, localizado en fosa ilíaca izquierda, asocia náuseas, vómitos y no tiene ni deposiciones ni ventroseo. En la exploración física no presenta irritación peritoneal, pero sí mucho dolor abdominal y la analítica no tiene ningún tipo de EPO patológico. En esta placa de aquí vemos lo mismo, vemos un poco de dilatación, sobre todo pues, a expensas de la parte derecha y el estómago bastante dilatado. Y luego por esta zona de aquí también silencio, ¿no? Que es donde a ella le molestaba más. Le realizamos un TAC principalmente por la sospecha de isquemia. Vemos una paciente que tiene un dolor muy intenso, con una correlación clínica de exploración que no tiene una buena correlación. Es decir, lo más normal con tanto dolor es que tuviera algo de dolor por lo menos a la palpación, pero en este caso no lo era. Por lo tanto, por la sospecha de isquemia le solicitamos un TAC. Y en el TAC lo que vemos es lo mismo, una asa cerrada, pero en este caso vamos aquí con signos de sufrimiento intestinal. Vemos que la pared ya es hipocaptante, algo engrosada, tiene líquido, por lo tanto decidimos cirugía. En este caso había una oclusión establecida, una oclusión intestinal establecida, una isquemia establecida, ¿no? Se realizó se quedó la brida y se hizo una resección intestinal de unos 20 centímetros con una anastomosis primaria. Casos especiales, mujer de 31 años, antecedentes de cirugía por obesidad mórbida. Antecedentes de cirugía por obesidad mórbida nos tienen que saltar las alarmas. Como ha dicho antes Esther, tiene una clínica muy insidiosa y por lo tanto no nos podemos comer la complicación. Se realizó hace 4 años un bypass gástrico y tras la cirugía tuvo pérdida de peso importante. Esto también es un dato de alarma, de 55 kilogramos. Acude a urgencias por un dolor abdominal súbito, localizado en mesogástrico, 48 horas de evolución, no tenía ni náuseas, vómitos y estaba afebril. En cuanto a la exploración, tenía taquicardia y las tensiones eran normales y el abdomen era doloroso pero sin defensa. En este caso, realizamos un TAC directamente y lo que vemos es una rotación de los vasos mesentéricos en sentido antehoraria que sugiere una hernia interna. Se realizó, por lo tanto, cirugía. Se vio una hernia de Petersen, que es cuando, como vemos en el dibujito, cuando se mete en las áreas intestinales a través de la sala alimentaria. Y se devolvuló y dado que no tenía signos de isquemia, no se apresó con ningún fragmento intestinal, ningún trozo intestinal y se cerró directamente el ojal de la hernia. Y luego el último caso. El último caso es un varón de 38 años con un único antecedente quirúrgico, una cirugía por un cálculo intestinal en la infancia, que viene a urgencias por un dolor abdominal y vómitos de un día de evolución. Y refiere que los últimos 3 días ha estado con deposiciones más blandas. Para la exploración tenemos un abdomen distendido, un poco molesto la palpación, pero ningún signo de irritación peritoneal. Y en cuanto a la analítica, pues bastante normal, una PCR normal, amilasa también baja, leucocitosis 11.000, muy alto, y el resto analítico sin hallazgos patológicos. Entonces aquí tenemos una placa de interestación, se ve a algún nivel, y apelotamiento de las asas de intestino delgado con algo de dilatación. En este caso sí que vemos en el lado izquierdo algo de aire en el colon descendente y algo en el gas distal. Entonces, con una sospecha de una brida o una adherencia, sin signos de complicación, el paciente estando pues, con las constantes adecuadas, se decide hacer un ingreso y empezar el tratamiento conservador. Entonces, se deja dieta absoluta, se coloca una sonda nasogástrica y durante el ingreso se administra el Castrolafin. Al segundo día del Castrolafin empieza ya al segundo día de ingreso, el paciente ya empieza con deposiciones, entoseo, y se va reintroduciendo poco a poco la dieta. Y nada, pues el paciente evoluciona bien y se va a dar sin ninguna incidencia. Entonces, para acabar, lo más frecuente o tener en mente si tenemos un paciente con antecedentes quirúrgicos, sobre todo cuando ya ha tenido un antecedente de una oclusión o suboclusión tratada de manera conservadora, es que va a ser también probablemente una brida. Podemos, si tenemos una analítica adecuada, constantes bien, se puede evitar hacer un escáner y empezar con un tratamiento conservador. El tratamiento conservador en la mayoría de los casos va a ser efectivo, pero tenemos que ser cautelosos y no alargarlo más de los 2-3 días. Si el paciente no avanza en 48-72 horas, pues el tratamiento o la indicación sería quirúrgica. Entonces, la cirugía la vamos a hacer en estos casos o cuando sospechamos un sufrimiento intestinal, perforación, una isquemia. Y también decir que estos pacientes, los que ya tienen antecedentes, es muy frecuente que se repita este caso. Un 20% o más suele tener recurrencias de oclusiones o suboclusiones. Y normalmente suele ser en los primeros 5 años. Y bueno, lo más frecuente bridas, pero nunca, siempre descartar una hernia inguinal, explorar las ingles, que no se nos olvide, que no se nos pase. Muchas veces el paciente igual es obeso, sobrepeso,
cuesta más ver las ingles y el tacto rectal pues también es. Esto sería.